Buenos días, jóvenes. Esta clase es de reproducción celular. ¿Ok? A ver, ¿qué es la reproducción celular? El proceso de crecimiento y desarrollo de la célula, ¿cierto? Esta tiene dos fases, la interfase y la fase E. ¿Ok? Termina con la división de las nuevas células, ¿sí? Hay una división que puede ser de dos formas, ¿cierto? Esto lo hemos visto ya, creo, que es mitosis y meiosis, ¿cierto? ¿Ok? La importancia, podría decirse que también nos sirve para poder observar si una célula es de forma normal o tiene alguna patología. Tú ves un crecimiento en laboratorio, ¿no? Se ve, a través del microscopio se ve crecimiento anormal, como este tipo de células, es un tumor benigno, ¿no? Benigno sabes que no va a matar a la persona. El tumor maligno es el crecimiento anormal y las células se ven así, el tejido se ve de esta forma. eh, no tiene, es amórfico, ¿no? Amorfo, ¿sí? Tiene una forma, a cambio casi, acá no. Entonces esto podría ser un tumor maligno. A ver, etapas del ciclo celular. Tenemos la etapa G1, S, G2 y la etapa M. ¿Sí? Y esta etapa M se divide en mitosis y citocinesis. Mitosis, profase, ¿sí? Metafase, anafase, telofase. ¿Ok? ¿Sí? La interfase, etapa G1, etapa S, etapa G2, división celular. La etapa M se divide en citocinesis, cariocinesis, también lo mismo que mitosis. ¿Ok? La profase, bueno, acá prometafase, metafase, anafase y telofase. Acá tenemos, mira. En la etapa G1 se da el crecimiento básicamente de la célula. ¿Sí? Se forman los nuevos organoides, se terminan de formar en realidad, ¿no? Se da la síntesis del ARN mensajero y también se sintetizan las proteínas. En la etapa S, de lo que es la duplicación, la replicación del ADN, la síntesis de ADN, ¿ok? Y también de las proteínas histónicas que van a rodear a lo que es el ADN, ¿sí? Y también se da acá la duplicación de los centriolos. En la etapa G2 se fosforilan las histonas, ¿sí? Que van a ayudar, esta fosforilación va a ayudar a que se condense, que se formen los cromosomas como los conocemos, ¿no? Ustedes saben que los cromosomas antes son cromatina, que son el material genético descondensado. Pero cuando va a empezar ya el proceso de mitosis, la fase M, en realidad la fase M, ya el cromosoma tiene que estar condensado. ¿Y eso a quién se debe? Básicamente a la fosforilación de las histonas H1. ¿Ok? Después viene lo que es la fase M, ¿sí? Lo que se divide en mitosis, o llamado cariocinesis, y la citocinesis. ¿Ok? En esta etapa de la fase M es donde se lleva la mayor ¿cómo se diría? Actividad de la reproducción sexual. Dura menos de la reproducción sexual, de la reproducción de la célula, perdón. Dura menos tiempo que la interfase, pero es donde se lleva la mayor eh, producción, ¿no? Mayor producción la mayor, ¿cómo se podría decir? El proceso es mucho más fuerte acá, mucho más, hay gran gasto de energía, ¿ok? A ver, mitosis y meiosis. Mitosis, perdón, es somática, ¿no? Todas las células de tu cuerpo, excepto las células sexuales, que es en la meiosis. Se llaman gonídica, porque obviamente se da en las gónadas, ¿ok? Las gónadas tenemos los ovarios en caso de las señoritas y los testículos en caso de los jóvenes, ¿verdad? Y en las somáticas en todas las células de tu cuerpo, evidentemente, excepto las gónadas. Como típica, las células van a salir iguales a su antecesor, ¿sí? La célula madre es igual a su antecesor. En cambio, en la meiosis es heterotípica, ¿ok? En este caso, mira, tenemos a los espermatozoides que tienen la carga genética del padre, ¿no? Y en el caso de los óvulos, la carga genética de la madre, ¿sí? Y obviamente los espermatozoides no son iguales a uno.
Son diferentes unos de otros espermatozoides. ¿Ok? Ahora, en la mitosis es ecuacional. ¿Sí? Ecuacional 2N te dan, este es el número de cromosomas, ¿no? Tenemos cromosomas, la célula diploide que tiene 46 cromosomas y se va a dividir en células diploides también. ¿Sí? 2N a 2N. En el caso de la meiosis es reduccional. Una célula diploide se va a dividir en una primera meiosis 1, en lo que es, se va a dividir de diploide a haploide. En el caso de los seres humanos, 46 cromosomas se dividen en 23. Y estas sobre una meiosis 2, ¿sí? Es parecido, muy parecido a la mitosis, donde va a ser ecuacional, ¿no? ¿Te acuerdas? La primera fase es reduccional y la segunda fase ecuacional. Siguen, salen 4 de una célula madre, salen 4 células hijas haploides. ¿Ok? A ver, mitosis tiene la profase, ¿sí? La cromatina se va a condensar acá. ¿Qué es condensar? ¿Te acuerdas? Sí, las histonas van a ayudar a que la cromatina, en este caso, se condense y se formen los cromosomas. ¿Ok? Los centriolos se empiezan a desplazar a las zonas ecuatoriales, ¿sí? A las periferias de la célula. Y se empieza a formar el uso acromático. En la prometafase, ¿sí? Se desintegra la carioteca, vale decir la membrana nuclear, ¿sí? Y el núcleo, y el nucleolo. Las cromosomas quedan en, en la zona ecuatorial, acá. Van afilándose en la zona ecuatorial. Acá lo vamos a ver mejor. En la metafase. Ya se pusieron en la placa ecuatorial, ¿no? Y acá los centriolos se fueron a los polos, ¿sí? A los polos. Y acá está en la planeta. Hacemos un símil, ¿no? Con el planeta, ¿sí? Zona ecuatorial y los polos. Los centriolos se fueron a los polos, formaron el uso cromático y los cromosomas están ubicados en la placa ecuatorial, ¿sí? En la anafase, los usos acromáticos jalan, ¿sí? A través del centrómero, que es la mitad del cromosoma, van jalando los cromosomas como si los rompieran en dos y cada uno se va llevando parte de la mitad del cromosoma a su lado, a su polo, ¿verdad? ¿Sí? En la telofase, los cromátides, en este caso, lo que se ha roto los cromosomas, por así decirlo, empiezan a descondensar ya, ¿sí? Se comienza a integrar, mira, se está formando acá, se comienza a integrar lo que es la carioteca, ¿sí? La carioteca, que es la membrana nuclear, ¿cierto? Y se comienza a reorganizar el núcleo. En la citocinesis se forma el anillo de microfilamentos acá, en la placa ecuatorial que va a dar origen a la nueva célula, ¿sí? Vale decir también que en la citocinesis animal o vegetal ya se empieza a formar, ya es la fase final de la fase M, ¿cierto? Se empieza a formar lo que son los nuevos organelos, ¿no? Todos se duplicaron, el retículo plasmático, el listoma, el aparato de Golgi, todos los organelos o organoides que tiene la célula. La citocinesis animal hay un surco de división, ¿sí? El anillo contráctil va a dar origen a células separadas unas de otras. En la citocinesis vegetal, obviamente se van a separar las células, pero van a estar pegadas unas a otras. Las paredes celulares van a estar pegadas, ¿okay? Va a haber una comunicación en este tipo de células. Esa es la diferencia entre una citocinesis vegetal a una citocinesis animal. Acá la tenemos, mira, ¿sí? Se forma un anillo contráctil, ¿okay? Y se van a dividir las células, cada una por su lado. En cambio, en la citocinesis vegetal no, se va a formar un fragmoplasto, ¿ok? Este fragmoplasto, ¿sí? Va a dividir esta célula de esta, a través de su pared celular, y a través de los plasmodesmos va a haber una comunicación entre célula y célula adyacente, ¿ok? Meiosis. En la meiosis ya hablamos, ¿no? Una célula madre diploide se divide en la primera división reduccional en células haploides. En la segunda es haploide.
en el interín entre la meiosis 1 y la meiosis 2 hay una intercinesis, ¿ok? En este caso hay como un estadio de para, por así decirlo, donde los centriolos van a duplicar. Los centriolos, un centriolo para este lado y este centriolo para este lado. Pero acá se tienen que duplicar los centriolos para poder hacer todo el proceso parecido a lo que es la mitosis. En realidad en la meiosis 1, la parte más faltante es la profase 1, ¿no? Tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, ¿sí? En la meiosis 2 igual, ¿no? Este es parecido tal cual a lo que es la mitosis. Entonces, mira, la meiosis 1, la profase 1, que es la parte esencial para ver lo que es cómo hay el material genético se va a duplicar y va a tener un entrecruzamiento para que el material genético eh, ¿cómo decirlo? Se va a manifestar. ¿Ok? A ver, tenemos el leptonema, cromosomas formando como un buquet, como si fuese un buquet, ¿sí? Esto es lo que tienen las novias, algo así. El cigonema van a ser lo que son, los cromosomas se van a comenzar a parear, ¿sí? Va a formar lo que es una sinar. Los cromosomas se van a comenzar a parear unos a otros. En el paquinema va a haber un entrecruzamiento que se llama, mira, a ver, cromosomas están separados y se empiezan a cruzar, se pasan el material genético. Eso se llama el crossing over, se están pasando el material genético un cromosoma a otro, ¿sí? Esto es lo que lleva a cabo lo que es la variabilidad genética, ¿sí? En el diplonema se van a formar los puntos de unión de los cromosomas llamados quiasmas. Y en la diacinesis ya continúa el proceso de separación. Los cromosomas que se formaron van a ir uno para cada lado. ¿Ok? Bueno, yo tenía una mnemotecnia en la academia, me dijeron. ¿Ok? Lepsipadidis, ¿no? Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Así decir en buena hora. ¿Ok? La gametogénesis es la formación de los gametos, ¿no? En el caso de los varones, los espermatozoides, y en el caso de las señoritas, el óvulo, ¿sí? Igual, ¿no? Espermatogonio, ovogonio, ¿sí? Se lleva a cabo el espermatocito primario y el ovocito primario, ¿sí? Y acá empieza lo que es la meiosis. Meiosis 1 es eh, la parte que es reduccional, ¿cierto? ¿Sí? Igual en el óvulo. En el óvulo también se lleva a cabo el ovocito secundario y el espermatocito secundario. Meiosis 2 ya es la parte ecuacional, ¿sí? En el caso de la formación del óvulo, solamente se va a formar un óvulo y los tres van a ser los cuerpos polares. ¿Okay? Estos no eh, tienen la carga genética, sí, pero no van a poder ser fecundados, ¿no? Estos se eliminan a través de la menstruación cada 28 días, ¿sí? En el caso de los espermatozoides, sí, pues, ¿no? Se van a formar 4 espermatozoides, la mitad van a llevar la información X, si es en el caso del sexo, XX. Bueno, X, bueno, la mitad va a ser XX y la otra mitad Y, ¿sí, no? ¿Cierto? Acuérdense que el varón es el que pone el sexo en el caso de lo que es el sexo del bebé, ¿verdad? A ver, ¿dónde se van a formar los espermatozoides? En los testículos, ¿cierto? En los testículos, ¿sí? Están ubicados en la bolsa escrotal. Diptorquidia es una enfermedad que se da cuando estos testículos no bajan, se quedan en la ingle, ¿sí? Esa es una enfermedad. Eh, los testículos tienen que estar por 3 grados debajo de la temperatura corporal para que se pueda llevar a cabo una buena producción de espermatozoides. El izquierdo es más descendido que el derecho, ¿sí? Presenta dos músculos que sostienen estos testículos, tartos y cremastos, ¿sí? Obviamente tiene una forma ovoidal, por eso el nombre que les dan, ¿no? En vez de decirle testículos por su nombre, le dicen de otro nombre, ¿cierto? Ahora 20 gramos, 25 gramos, ya eso es mm, no es tanto así, ¿no? Tiene que ver con muchos factores también, pero bueno, ¿ok? ¿Te acuerdas? Acá están los testículos, ¿sí? Epidídimo, lo que son las
A partir del epididymo son las vías espermáticas, ¿verdad? ¿Ok? Conducto deferente, conducto eyaculador y lo que viene a ser la uretra, ¿sí? El pene se erecta, evidentemente, porque tiene sus cuerpos cavernosos, es un cuerpo esponjoso, ¿ok? A ver, ¿dónde se producen los espermatozoides? Básicamente en los tubos seminíferos. Ya tenemos un espermatozoide, un testículo, perdón, dividimos, testículo, bolsa frontal, lo llevamos por acá y vamos a ver, vamos a hacer un corte, ¿no? Y se va a encontrar los lóbulos. El espacio es el septo, ¿sí? En estos lóbulos, y vamos a agrandar uno, y vamos a tener lo que es el túbulo seminífero, ¿ok? El túbulo seminífero. Ahí se va a llevar a cabo lo que es la formación del espermatozoide, obviamente gracias a la, al, a la testosterona, ¿no? La hormona testosterona que hace posible que se forme el espermatozoide. Espermatogonio, espermatide, ¿sí? Espermatocito 1, espermatocito 2 y después sale el espermatozoide, ¿ok? A ver, la espermatogonio da origen a los espermatozoides, ya sabemos, ¿cierto? Las células de Sertoli nutren y protegen las células germinales eh, y cuando ya se produjo lo suficiente, las células germinales son los espermatozoides. Cuando ya se produjeron las suficientes espermatozoides, viene lo que va a producir lo que es la inhibina, que va a hacer posible que no se produzca la folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Te acuerdas? ¿Sí? El intersticio acá es entre los lóbulos y lóbulos, ahí se encuentran lo que son las células de Leydig. Estas células de Leydig son las que producen la testosterona. ¿Ok? Estas células intersticiales que están acá. ¿Sí? Ahora, la función testicular es exocrina, ¿no? Producen espermatozoides, ¿sí? Que va a salir fuera, y la endocrina, que son las hormonas. En este caso, la testosterona, ¿verdad? Tenemos ahora los genitales internos de la mujer, ¿cierto? La vagina, el canal del parto, el órgano copulador, el canal de menstruación, ¿sí? El útero, ¿sí? El útero es acá. Aparte tenemos ¿cómo era? Perimetrio, acá está, ¿no? Perimetrio, el miometrio y el endometrio. Las trompas de falopio y los ovarios, ¿ok? A ver, acá. La pared del útero tiene dos capas, una capa funcional y una capa basal, ¿ok? Estas son las arterias que van obviamente llevar el alimento, ¿no? Las células, todo, ¿ok? La capa basal es la que se encuentra más pegada al endometrio, al miometrio, perdón. Cuando la señorita vaya a menstruar cada cierto tiempo, cada 28 días, es la capa funcional la que se elimina cada todos los meses. Ustedes van a eliminar la capa funcional. La capa basal va a ser la que va a dar origen otra vez a la capa funcional. ¿Ok? Eh, a ver, la fecundación. La fecundación, ¿te acuerdas dónde se da? Se da en el tercio medio de la trompa de falopio, ¿cierto? Tus ovarios van a producir óvulos. ¿Sí? Van a producir un óvulo por mes. Este óvulo se va a localizar en la trompa de falopio, en el tercio medio. Vienen los espermatozoides, ¿sí? Que vienen por el canal del parto, van a fecundar al óvulo y empieza lo que es la fecundación, ¿no? Se forma el huevo cigoto, la primera división, segunda división, hasta formar lo que es una mórula, 32 células. Después viene lo que es la etapa del blastocisto, ¿sí? ¿Te acuerdas? Blastocisto, una gástrula, blastocisto digo gástrula, esto de acá que va a dar origen después a lo que son eh, las hojas embrionarias, ¿no? ¿Sí? Entonces las hojas embrionarias van a dar origen a los tejidos, ¿sí? Y el paso 6, lo que es la anidación. ¿A dónde se va anidación o implantación? ¿A dónde se va a anidar o implantar el óvulo, perdón, ya en este caso la gástrula, ¿sí? Se va a implantar en el endometrio, ¿cierto? ¿Sí? A ver, tu ciclo uterino, tu menstruación, tiene tres fases. La menstruación, la fase proliferativa y la fase secretora. ¿Ok? ¿Te acuerdas un rato que te dije la capa basal? Esta siempre se va a mantener. La capa funcional es la que va a sufrir los estragos del
tiempo, ¿no? Primero va a estar bien, muy bien formada y cuando viene tu menstruación esto se va a eliminar, ¿sí? Acá tenemos, mira, la fase menstrual, los primeros 5 días, ¿sí? Comienza a decaer y empieza lo que es la fase proliferativa, ¿sí? Se comienza a formar la pared del endometrio para poder recibir al óvulo fecundado y en este caso la gata, ¿verdad? Se forma una pared muy fuerte para que pueda anidar ahí el proceso, lo que es el óvulo fecundado, ¿cierto? En la fase secretora, mira, la menstruación es una descamación funcional del endometrio, ¿sí? ¿Y por qué se lleva a cabo esto? Porque hay una disminución de estas hormonas. Estas hormonas disminuyen en sangre y eso hace posible que se lleve a cabo la menstruación. ¿Okay? Estos estrógenos y progesterona. La fase proliferativa es engrosamiento del endometrio, empieza a engrosarse el endometrio, estimulado por el estrógeno. ¿Ok? ¿Sí? Obviamente el folículo en desarrollo, que son las células que se van a formar, en este caso los ovocitos. ¿Sí? Y la fase secretora ya está muy, muy vascularizado. ¿Sí? Además, todo eso quiere decir que ha tomado más grosor, ¿no? O tamaño, por así decirlo. Esto ocurre después de la ovulación. ¿Ok? Evidentemente el óvulo se va a la trompa de Fowler que está esperando por el espermatozoide, pues, ¿no? Y ahora, esta fase donde se formó muy bien la capa funcional es estimulado por el estrógeno y la progesterona. ¿Ok? Muy bien.